La electrorefinación de los metales. Procesos electrolíticos. La electrólisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En ella ocurre la liberación y captura de electrones. Características. La cantidad de producto que se forma durante la electrólisis depende de los siguientes dos factores: de la cantidad de electricidad que circula a través de la pila electrolítica y de la masa equivalente de la sustancia que forma el electrolito. Es un fenómeno redox no espontáneo producido por la corriente eléctrica. La reducción se efectúa en el polo negativo o cátodo y la oxidación en el ánodo o polo positivo. Electrorefinación de los metales. La electrorefinación es un método que se utiliza en la purificación de metales mediante electrólisis. Una corriente eléctrica se pasa entre una muestra del metal impuro y un cátodo, cuando ambos se ven inmersos en una solución que contiene los cationes del metal. El metal es despojado de la muestra impura y depositado en forma pura en el cátodo. Se suele utilizar en las industrias procesadoras de metales con la idea de vender un producto con mayor nivel de pureza. Para entender mejor el proceso, a continuación se presentará el proceso de refinación del cobre, ya que es un producto importante en la economía de nuestro país. Primero, se introducen cientos de ánodos en cubas y entre ellos planchas de acero inoxidable. Luego, se llena con sulfato de cobre y se aplica corriente eléctrica. Esta corriente genera iones positivos y negativos que arrastran las partículas de cobre de los ánodos a las planchas, quedando solo el esqueleto del ánodo, el cual vuelve al convertidor para ser reciclado. Los elementos que se depositan en el fondo del tanque suelen tener altas cantidades de oro y plata, que se recolectan y se comercializan como lodo o barro anódico. De esta manera, el cobre queda adherido a las planchas de acero. Es por esto que es necesario retirarlo, dándonos como producto final el cátodo con el cobre que posee un 99% de pureza. Las cubas electrolíticas son rectangulares, construidas en hormigón recubierto de plomo, aunque hoy en día se fabrican con polímeros duros. Ejercicio número 1. Otra impureza común del cobre es el zinc. Con base en los potenciales estándar de reducción, determina si el zinc se acumula en los lodos anódicos o en la disolución electrolítica durante la electrorefinación del cobre. Si prestamos atención, podemos darnos cuenta que el potencial estándar de reducción del zinc es más negativo que el del cobre. Es por esto que se encuentra en la disolución electrolítica. Ejercicio número 2. Una de las impurezas principales del cobre crudo que se somete a electrólisis es el níquel. ¿Qué le ocurre a este níquel durante el proceso electrolítico? Si analizamos el ejercicio, se pide predecir si el níquel se oxida en el ánodo y se reduce en el cátodo durante la electrorefinación del cobre. Es necesario comparar los potenciales estándar de reducción del níquel y del cobre. Cuanto más negativo es el potencial de reducción, con tanta menos facilidad se reduce el ion, pero el metal mismo se oxida con más facilidad. Observando los datos, podemos darnos cuenta que el níquel se oxida con más facilidad que el cobre, suponiendo condiciones estándar, aunque no conocemos las condiciones estándar de la celda electrolítica. De cualquier modo, es de esperar que el níquel se oxide preferentemente en el ánodo. Esto debido a que la reducción del níquel se lleva a cabo con más dificultad que la reducción del cobre. El níquel se acumula en la disolución electrolítica, en cambio el cobre se reduce en el cátodo. Al cabo de cierto tiempo es necesario regenerar la disolución electrolítica extrayendo las impurezas acumuladas de iones metálicos como el níquel. En la actualidad, la sociedad depende de una gran variedad de metales para fabricar herramientas, maquinarias y otros artículos. Los químicos y otros científicos han encontrado diversidad de usos incluso para los metales menos abundantes, en su búsqueda de materiales que satisfagan la necesidad tecnológica en continua evolución. El cobre se utiliza extensamente para fabricar cables eléctricos y en otras aplicaciones, en las que se aprovechan su gran conductividad eléctrica. El cobre crudo, que se obtiene normalmente por métodos pirometalúrgicos, no es apropiado para usarse en aplicaciones eléctricas porque las impurezas reducen considerablemente la conductividad de este metal.
Es de suma importancia tener en consideración la existencia de estos procesos, ya que en gran cantidad de países la exportación de metales forma parte de la base de su economía. Además, ha sido un pilar fundamental en la evolución y avance de la tecnología, beneficiándonos hasta el día de hoy.